Muy bien, pues muy buenas tardes para todos. Un cordial saludo. Viendo algunas caras y algunos nombres conocidos, también son buenas noches en sus países. Un cordial saludo y damos inicio a este live de CETIS Universidad con el propósito de aportar valor a las familias empresarias. El tema de hoy es la conformación de los consejos de familia y va a ser un live que conjuntamente el profesor Jorge Weiss y yo vamos a liderar compartiendo experiencias y conocimientos sobre esta temática. Jorge, te doy la palabra por si quieres dar un saludo inicial a todos los participantes. Sí, muchas gracias, Pablo. Me da mucho gusto estar con ustedes. Este es un esfuerzo que tanto Pablo Álamo como yo hemos estado haciendo junto con CETIS, Universidad acá en Baja California, en México, para pues promover en lo que podamos con nuestro granito de arena, como se dice regularmente, ¿verdad? ¿Qué es lo que puede suceder en una empresa familiar? Pero en este caso, hoy vamos a platicar mucho de lo que tiene que ver con la familia empresaria y su relación precisamente con la empresa familiar. Ahí es donde entra este tema que tiene que ver con el Consejo de Familia. Muchas gracias por estar aquí y por favor síganos con los diferentes conversatorios que vamos a tener en el futuro. La dinámica de estos live es muy informal, muy coloquial. Vamos a ir haciéndonos preguntas, interrumpiéndonos cuando se nos ocurra alguna idea valiosa y también nos encantaría poder leer vuestras preguntas o comentarios. Jorge, quiero arrancar con una pregunta que está relacionada con un paso previo a la conformación del Consejo de Familia y es entender muy bien para qué sirve un consejo de familia. ¿Qué hace un consejo de familia, Jorge? Bueno, primero, ¿para qué sirve? Luego, ¿qué hace? Sí, son dos cosas Vale, diferentes. sí. ¿Para qué sirve un consejo de familia, Pablo? Es para llevar a la familia, la representación de la familia en cualquier, la familia empresaria, y quiero dejarlo bien claro, en cualquier situación que la familia empresaria requiera tener esa representación. La mayor parte de la representación la hace el Consejo de Familia con la empresa familiar. Hay que recordar que la familia forma parte, pues accionista, o los miembros de algunos, o todos los miembros de la familia son accionistas de la empresa familiar, que son dos entidades diferentes, la empresa familiar por un lado y el Consejo de Familia por otro. Es si hay tres miembros, pues a lo mejor no se necesita, en la familia empresaria, a lo mejor no se necesita un consejo definitivamente, pero si hay 30, 40, 50 miembros, pues es llevar un poquito de orden en la relación que tiene principalmente, eso es lo que hace principalmente, la relación que tiene la familia con la empresa familiar. Sin embargo, eso no es todo lo que hace, por eso decía, ¿cuál es o sea, por qué se conforma principalmente por llevar una representación? Pero otras cosas que hace, además de llevar la representación ante la empresa familiar, y creo que más adelante podemos detallar más en qué consiste esa representación, también el Consejo de Familia lo que busca es desarrollar a la familia, hacer crecer el patrimonio de la familia, apoyar a los diferentes miembros de la familia en cualquier necesidad que ellos puedan tener que esté dentro del ámbito que se haya definido que el Consejo de Familia o la familia en sí misma pueda apoyar o desarrollar. Principalmente eso es lo que responde esta pregunta. Un tema adicional, Jorge, no sé si estarás de acuerdo, que creo que es importante que todos los presentes tengan en cuenta, es el contexto más amplio de lo que se busca, que es la continuidad de la familia empresaria y la empresa familiar. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Cuál es la larga experiencia de muchas empresas familiares? Es que los órganos propios de la empresa eh, se han demostrado ineficaces en muchos casos para lograr la continuidad del propio negocio familiar a través de las generaciones. Uno podría pensar, bueno, pero es que la empresa familiar, el órgano que gobierne la empresa debería lograr esa continuidad. Pues
Con las familias empresarias no sucede así. Hay otras variables que hay que considerar y que no es bueno que las maneje el Consejo de Administración o junta directiva o directorio, según el país que utilizan terminologías diferentes para hablar del máximo órgano de la empresa. Entonces, cuando muchas empresas familiares no han logrado la continuidad, a pesar de tener órganos de gobierno corporativo, pues se ha llegado a la conclusión, hay un cierto consenso de que la familia necesita su propio órgano de gobierno para garantizar esa continuidad. Entonces, eso añadiría junto con que es un término muy reciente. Al final, la primera vez que se habla en un documento de un experto en empresas familiares, la primera vez que se habla del concepto consejo de familia propiamente, con esa terminología, es de 1987. O sea, que estamos hablando de, por así decirlo, de un conocimiento relativamente nuevo respecto a otras ciencias u otros saberes y que además ha estado evolucionando mucho en los últimos años. No sé si estás de acuerdo, Jorge. En definitiva, Pablo, lo que hay que estar pensando, y sobre todo para esa supervivencia que tú dices y otras actividades, es de que es muy común que cuando estamos hablando de una empresa familiar, la familia esté mezclada en la empresa. Entonces tengamos empleados de diferente nivel, que son miembros de la familia, algunos podrán o no tener acciones, etcétera, ¿sí? Sin embargo, una problemática que surge es cómo separar esa relación, porque al final del día, si estuviéramos hablando de una empresa que no fuera familiar, pues tendría que estar separado la familia, los miembros de la familia de la empresa. Y ahí es donde se empiezan a complicar las cosas, porque muchas veces se mezclan los elementos, se mezclan los intereses y se mezclan pues las decisiones que la empresa debe tomar porque tiene la fuerte influencia de los miembros que están ahí metidos, y que hay veces no los dejan que tomen unas decisiones netamente de negocio. Un tema importante por el que antes no se hablaba del Consejo de Familia como tal, aunque sí existían algunos elementos que lo diferenciaban, es porque se pensaba que las familias lo único que hacían eran accionistas, participaban un poco en la empresa, o mucho, depende de la empresa, pero cada familia buscaba por su cuenta desarrollar más su valor y hacer crecer su patrimonio. Eso se llega a llamar, y todavía se llama, una family office en inglés, o una oficina de familia, que principalmente lo que buscan es hacer crecer el valor de la empresa. Pero luego han surgido diferentes elementos, entonces nos hemos dado cuenta que es relevante desarrollar a los miembros de la familia para que participen en la empresa por una parte, pero por otra parte para que entiendan qué es lo que la empresa hace. Cuando las familias empiezan a crecer, que esto sucede de una forma geométrica, pero digo, exponencial, no geométrica, es mucho más rápido. Entonces, hay muchos miembros que se empiezan a dispersar y que hay veces ven a la empresa familiar muy lejana y que eventualmente llegan a ser accionistas o llegan a tener ingresos por diferentes motivos debido a la empresa y no saben cómo actuar y qué es lo que está sucediendo. Además, puede haber también miembros que quieran sumarse a la empresa familiar y que no encuentren un camino más que ir a tocar la puerta, demandar, exigir o solicitar un puesto si está esto bien establecido dentro de la empresa. El Consejo de Familia lo que hace es ayudar a controlar todos esos elementos de la familia que impactan a la empresa, que son relevantes, que impactan a la empresa, pero que ordenan un poquito esa relación y ese crecimiento que la familia debe de tener para que no todos en montón o en forma separada, sin ningún control o sin ningún orden, vayan con la empresa familiar, solicitando diferentes cosas o haciendo diferentes cosas. Que realmente, si lo pones en orden, es mucho más fácil. Déjame ponerles un ejemplo para que quede claro a lo que me estoy refiriendo. Es muy común que algún miembro de la empresa quiera, digo, de la familia, perdón, quiera entrar a la empresa. Eso es algo que vemos todos los días. Ahora, ¿bajo qué criterios entraría? Esa es una de las preguntas, dice, muy importante. Nada más porque sigo del dueño.
nieto del dueño va a entrar o porque tiene el perfil, las credenciales para hacer crecer a la familia y a la empresa. ¿Sí? Entonces, tiene que tener las dos cosas. ¿Cómo se decide eso? Otro tema es la información de la empresa. Cuando la empresa tiene información que debe divulgar a la familia, hay que acordarnos que la mayor parte de las familias, perdón, de las empresas familiares son privadas, no son públicas, entonces su información pues es pasada a sus accionistas, pero muchas veces esas mismas empresas tienen diversos accionistas y una parte importante pues es la familia empresaria. Entonces esa información, ¿cómo se la pasan a todos, verdad? Para que la conozcan. Eso tiene que tener cierto orden también y qué información pasar. Todo ese tipo de detalles muchas veces no están muy claros y ahí es donde empiezan los conflictos, Pablo, de que si no hay este consejo de familia, pues todos quieren participar en muchas cosas, o muchos, quizás no todos, incluso muchos se desanimen y digan, no, yo no participo en la empresa, aunque sean muy buenos, no participo en la empresa porque es un nido de alacranes, nada más me voy a pelear con mis parientes y no me interesa. O otros dicen, yo tengo derecho, voy sobre todos y fastidian a los demás por querer participar. Entonces, el Consejo de Familia lo que ayuda es a poner orden en todos estos elementos para mantener esa relación lo más saludable posible. Con todo lo que estás diciendo, yo quiero ya conformar un consejo de familia. Pero antes de entrar a cómo conformar un consejo de familia, que quizá alguno de los presentes tiene ya una empresa familiar y quiere ya el paso a paso, quiere ya la fórmula, antes de entrar a esa pregunta, me gustaría entrar un poquito más en detalle en qué hace. Por ejemplo, algunos autores hablan de que maneja la comunicación, otros que se encarga de la planificación, en fin, hay muchas funciones del Consejo de Familia. En tu experiencia, Jorge, ¿cuáles serían esas funciones básicas? Bueno, la comunicación, como tocado de decir, es un tema crítico. Esa es una a la familia. La otra es la relación de la familia con la empresa. ¿Ok? Esta es una relación muy importante. El tercero es el desarrollo de los miembros de la familia, no nada más para que participen en la empresa, porque quizás no todos deseen participar en la empresa, o a lo mejor sí, pero no todos caben, ¿verdad? Entonces, pero que aproveche y haga el desarrollo de los miembros de la familia. Otra actividad que busca hacer un consejo de familia es crecer el patrimonio, como ya lo mencioné antes, de la familia. Yo creo que esas son las cuatro más importantes, Pablo. Puede haber alguna otra, pero creo que esas son las cuatro que más impactan el desarrollo de la familia en su relación con la empresa. Una pregunta retórica, Jorge. ¿El Consejo de Familia toma decisiones sobre la empresa? Y la respuesta es no. Muy bien, No perfecto. debería de tomarlos y es aconsejable y se aconseja que no lo tome. Incluso las buenas prácticas de negocios dicen que nomás la gente que está involucrada en la empresa es la que debe tomar sus decisiones. Y hay toda una estructura, como tú lo sabes, dentro de la empresa, desde la asamblea, el consejo y luego todo el cuadro directivo, que es como deben de ser las decisiones adecuadas. Sí. Yo en experiencia quería compartir que a veces cuando me preguntan qué hace un consejo de familia, a veces me sirve decir resolver todos los problemas que hay en la familia o gran parte, porque cuando te empiezan a, por ejemplo, te empiezan a contar las preocupaciones que tienen, muchas de ellas son parte de las funciones del consejo de familia. No sé, típica queja, es que no, nadie me informa de lo que sucede en la empresa y para mí la empresa está desconectada de la familia. Muchas veces hay quejas de comunicación o hay quejas de que hay conflictos, o sea, falta de flujo de comunicación, de que hay exceso de diferencias, de conflicto, a veces liderazgos muy autoritarios. Hay un montón de temas que preocupan a las familias empresarias y que van mermando su unidad, que al final un consejo de familia debería ocuparse de todo eso. Y de hecho, si el consejo de familia hace bien sus funciones, muchos de esos problemas empiezan a tener otra dimensión o incluso a desaparecer. Uno de los grandes objetivos del Consejo de Familia, de sus funciones, es que toda la familia esté de alguna manera representada.
Y por eso te quería hacer una última pregunta, Jorge, antes de entrar al cómo, y tiene que ver con ese dilema que a veces se plantea respecto al consejo de familia. ¿Tiene que ser un consejo de familia inclusivo o tiene que ser un consejo de familia representativo? ¿Cuál es tu experiencia, Jorge? Y las dos, Pablo. Es que vamos a analizar una familia con cuidado, ¿sí? ¿Quiénes son los miembros de una familia? Tradicionalmente, pues hay parejas, hay hijos de diferentes niveles, definitivamente. Hay veces hay primos también, ¿sí? Pero si vemos quiénes son los socios de la empresa, y entonces vamos a pensar, voy a pensar en voz alta nada más para entiendan lo que estoy, o se explique mejor lo que estoy queriendo decir. Tenemos una familia empresaria generalmente empieza pues con alguien que la desarrolla, una persona, un líder, ¿verdad? Un empresario innovador que desarrolla un concepto, tiene éxito y esta persona pues tiene a su pareja, su esposa, y luego con ellos tienen varios hijos y estos hijos pues tienen sus parejas, ¿verdad? Entonces, mucho de esto tiene que ver de cuál es la filosofía familiar, principalmente de a quién involucrar. ¿Y a qué me refiero es esto? Hay líderes que deciden involucrar solamente a los hijos, hombres. Hay otros que deciden involucrar a toda la familia, hombres o mujeres. Hay otros que deciden involucrar solamente a los consanguíneos. ¿Ok? Entonces, no te puedo decir que hay un solo camino. La decisión es en la filosofía de la familia. Sí, yo siempre les digo que cuando estamos hablando de estos temas, pues que conviene no nomás involucrar a los consanguíneos, sino pues uno duerme con la pareja, crece con ella, come con ella, este, frecuentemente o todos los días. Entonces, eso pues tiene un impacto, ¿verdad? Y a lo mejor tengo que transmitir o intercambiar ideas o ser influenciado. Lo que sí he visto es que hay miembros de la familia que tienen voz y voto y hay otros que solamente tienen voz. Eso sí lo he visto, que desde mi punto de vista es sano, incluso las edades a los que empiezan a participar, porque para llegar a un consejo de familia, pues tienes que tener una asamblea de familia, o sea, toda la familia junta, pero quienes participan, pues, los niños pequeños, yo creo que pues sí están justificados que no participen, pero hay que determinar una edad en la que participan y poner otra edad en la que pueden ser miembros del consejo de familia. Entonces, muchas veces, pues va a depender de quienes quieran participar, porque también es un trabajo tradicionalmente no remunerado. Tradicionalmente, pues te ven con ojos extraños, vamos a decirlo así, por las cosas que hay que hacer o porque no les gusta todo, pero bueno, pues eres el representante. Y hay veces, pues habrá, dependiendo del tamaño de la familia y los miembros, pues que tener pues, diferentes personas que participen a diferentes edades. Pues no es lo mismo un muchacho millennial que una persona mayor, ¿verdad? También depende cuál es el nivel de generación que se tiene. Tradicionalmente las empresas familiares en México llegan a tercera, algunos ya están llegando a la cuarta generación, pero hay familias antiguas que ya tienen sexta, séptima generación y eso hace la familia mucho, muy extendida, hay veces más de 100, 200 miembros, que empieza a complicar mucho esta dinámica. Entonces, si lo quisiéramos decidir es una decisión de la familia, que va a depender otra vez mucho de su filosofía, de la filosofía de la familia, de cómo haya nacido, cómo se haya desarrollado. Y pues las decisiones también hay que considerar que no son estáticas, a través del tiempo las van decidiendo. Hay un tema aquí que pusieron en el chat que quiero ahondar sobre esto, donde menciona José Álamo Ramírez que él ve como el Consejo de Familia con dos funciones muy importantes: promover que se cumpla y actualice el protocolo por una parte y por otra parte cuidar a las nuevas generaciones. Yo creo que las dos cosas son importantes, pero aquí cuando menciona el protocolo familiar, está bajo el supuesto que existe un protocolo. Claro, el Consejo de Familia actúa de acuerdo a lo que está dentro del protocolo, pero hay muchas familias que no tienen necesariamente un protocolo estructurado y que tienen consejos de familia. Muchas veces esos consejos de familia son formales y otras muchas veces son más informales. Sí, pero el consejo de familia es decir, es una entidad que no es una entidad, digamos, legal, ni mucho menos. Es una entidad que ayuda a agrupar
¿verdad? Y ayuda a unir y lógicamente, si hay acuerdos, como el protocolo, que es un acuerdo entre la familia, los miembros de la familia, ¿sí? Pues que lo cumplan. Pero en ese protocolo pues, se deben de incluir mucha serie de cosas que restringen. Pero muchas veces hay cosas que hace el consejo que están fuera de ese protocolo porque las tiene que desarrollar, ¿verdad? Muchas veces no se ponen los protocolos que desarrollan a la familia o que cuidan a las nuevas generaciones. Pues sí, es natural, pero el consejo de familia debe estar en eso, con cuidado, ¿verdad? De lo que va haciendo. Me gustaría añadir algo si hubiera alguno de los presentes que nos está escuchando, que está pensando en formalizar un consejo de familia, conformarlo. Mi experiencia es que si la empresa familiar está en primera o segunda generación, no es lo mismo que un consejo de familia a partir de tercera generación, ¿no? Entonces, es muy importante saber en qué etapa estás y también entender las dinámicas de la familia para ver ahora en la conformación, que enseguida le voy a preguntar a Jorge sobre el tema, realmente cuál es el traje que más encaja, que mejor encaja. Pero así como regla general, sobre ese debate si consejos de familia inclusivos, es decir, conformado por todos los miembros de la familia, o casi todos, o consejo de familia representativo, yo me inclino más si es en primera, segunda generación, que sea representativo, porque Ujú, si no fácilmente se puede confundir con la asamblea familiar. Pero también tengo el caso de un cliente de una empresa familiar donde no le funcionó el consejo familiar representativo porque en ese consejo no estaban personas claves, líderes claves de la familia. En cambio, fueron mucho más funcionales las asambleas familiares. Entonces, al final, ¿qué quiero decir con esto? Que al final es muy importante que el consejo de familia que conformes realmente te funcione, o sea, que realmente sea el traje que necesitas. Por eso quiero preguntarle a Jorge sobre ya el paso a paso o sobre esa experiencia ya más práctica. Jorge, ¿cómo conformar un consejo de familia? bueno, lo primero es que la familia esté dispuesta a tener representantes. Eso es lo más importante. Ahora, aquí surge la siguiente pregunta de cuántos representantes. Entonces, como tú acabas de decir, pues va a depender del tamaño de la familia y la cantidad de generaciones que estén involucradas en la familia. ¿Qué es lo que se recomienda, como siempre? Pues que sea un número impar, lógicamente, por si hay que tener alguna votación. Yo recomiendo siempre que sea un número pequeño, pero suficientemente manejable. Esto puede ser cualquier número entre 5, perdón, entre 3 y 5 personas. Yo creo que ya más de eso sería, todo depende de que tenga que hacer el consejo, ¿verdad? Y tiene que tomar muchas decisiones de negocios por un lado, o tiene que tomar muchas decisiones de desarrollo por otro, entonces quizás debería ser un poco más extenso. Pero todo depende, estamos hablando del primer consejo, yo sugiero que sería entre 3 y 5. Ahora, estamos hablando de miembros de la familia, entre 3 y 5. Es también deseable y se recomienda que se invite uno, dos o tres consejeros externos. A mí me ha tocado que invitan desde sacerdotes, ministros de iglesia, hasta personas que tienen algún expertise particular como financieros porque quieren desarrollar esa área más en la empresa o en la familia, perdón, o que quieren desarrollar más algún elemento particular. Los consejeros son precisamente para que ayuden en temas puntuales que quizás los miembros de la familia adolecen o que quieren que les supervisen. Esta empresa que invitó a un sacerdote, pues lo que quería era una guía espiritual, ¿verdad? Para la familia, más que todo. Entonces, no era tanto la relación de la empresa con la familia o viceversa, sino era más que todo para el desarrollo de la familia, porque veían que había un problema ahí que los podría pues llevar a otro problema más grande en el futuro, ¿sí? Entonces, va a depender, otra vez, como tú dijiste, Pablo, de la dinámica, de la filosofía, va a depender del tamaño de la empresa, de las diferentes generaciones, pero tradicionalmente un consejo funcional para una empresa
de cierto tamaño, pequeño, digámoslo así, que tiene una familia entre la segunda y la tercera generación, yo creo que entre 3 y 5 personas es más que suficiente con 1 a 2 consejeros. Jorge, ¿cómo se hace el nombramiento del Consejo de Familia? ¿Cómo sugieres que sea ese momento? Y si a través de una votación, si a través de un consenso, si por mayoría, si por unanimidad, si uno se postula, si no se Eh, postula. Lo digo porque son preguntas que se debe estar haciendo sí, quizá sí, en sí, los sí. participantes, ¿no? Y Te voy por a eso... decir todas las anteriores, Pablo. Otra vez, va a depender mucho de la dinámica de la familia. Hay, cuando existe un protocolo familiar, y aquí sí quiero remarcarlo, generalmente en el protocolo se establece cómo se desarrolla esa selección de estos miembros. Es muy común que en el protocolo se plasme que los miembros del Consejo de Familia no pueden ser participantes en la empresa familiar, no pueden estar trabajando. Es muy común que eso se ponga, porque entonces generaría pues alguna distorsión, ¿verdad? La empresa, la familia, pues son dos elementos que deben de estar separados. Si no existiera este protocolo, en donde no se establecieran ya los lineamientos de cómo seleccionar a esto, y pueden ser muy variables dentro de ese protocolo, lo que estoy poniendo son algunos ejemplos, entonces la asamblea de familia, o sea, todos los miembros de la familia que se hayan determinado que puedan participar, deben de reunirse y entre ellos evaluar pues quién quiere participar. La sugerencia sigue siendo la misma. Los que trabajen en la empresa activamente como directivos o empleados de la empresa familiar, de preferencia que no participen en el consejo para que no haya pues alguna cosa que sea pues mal vista, ¿verdad? O inadecuada o falta de tiempo, no sé, pueden ser mil cosas, pero se recomienda que no sean. Entonces, el resto de los miembros de la familia pues nombrará probablemente a alguien que sea el líder. Generalmente se recomienda que sea la persona que más ascendencia tenga en la familia, que quiera trabajar, a los que más lo escuchen, al que más escuche, generalmente eso, y unas 2 personas, cuando menos, que apoyen pues algún trabajo que haya que hacer o alguna cosa adicional que haya que hacer o que ayuden a tomar decisiones. Hay veces, a mí me ha tocado también estar en consejos donde dicen, bueno, tienes un presidente, un secretario y un anotador, vamos a decirlo así, un vocal, y además tienes 2 representantes extra, simplemente por tener representantes y que ayuden al proceso de análisis. Pues va a depender otra vez. Entonces, quizás estarán pensando muchos, es que no hay una estructura única. No, por desgracia, no hay. Va de, como no es una estructura formal, incluso en las estructuras formales hay muchas variedades. Dentro de una estructura familiar, pues las variedades todavía son más amplias y como hemos comentado, pues va a depender de la dinámica de la familia, la filosofía de la familia, los participantes, las generaciones y eso lo tendremos ya que ver puntual, pero esas son más o menos las variables que se conjugan en este término. Hay un tema que quiero mencionar, aunque sea un paréntesis sobre el tema de nuestro foro, pero es una experiencia que he visto que se repite en muchas familias empresarias, que es un conflicto, una división que surge en la familia cuando miembros de la familia empiezan a decir, a pensar y a verbalizar, no estoy de acuerdo con cómo se está manejando la empresa familiar. No está en la operación, pero desde el otro lado de la orilla ve y lo que ve no le gusta. Entonces, es un tema muy importante y es una división que hace mucho daño a la familia empresaria, ¿no? Cuando el cuestionamiento llega a ese nivel, ¿no? Hacia dónde está yendo la empresa. Y el consejo, y es uno de los temas que debe saber manejar muy bien el consejo de familia, el lograr que sea también ese órgano donde de alguna manera toda la familia ve satisfechas sus expectativas. ¿Y por qué menciono esto? Porque es muy importante que es tan importante este reto
que las personas que integren el consejo de familia tienen que ser idóneas. Igual que no te planteas poner al frente de una empresa a una persona sin las competencias para esas funciones, tampoco uno debería incorporar al consejo de familia personas que no tengan la idoneidad para llevar a cabo estas funciones tan importantes. Por ejemplo, el problema que os he mencionado sería un tema que deberían hablar el presidente del consejo de familia con el presidente del consejo de administración o Ujú. junta directiva o directorio. Entonces, en el cómo se conforma y luego cómo se resuelven esas funciones propias, mejor dicho, para resolver las funciones propias hay que acertar en la conformación del Consejo de Familia y un punto clave es la idoneidad de sus miembros. No sé, Jorge, si sobre este punto quieres compartir tu experiencia, alguna Sí, buena práctica. con mucho gusto. Mira, antes mencioné precisamente la persona que tuviera más ascendencia. Tradicionalmente esa persona es la que todo el mundo escucha en una familia. Es común que sea el abuelo o es común que sea alguien de edad, un tío que tenga mucha experiencia o alguna persona por el estilo. Sin embargo, sí es posible que algunos de los miembros de la familia perciban que la empresa no está funcionando bien o como se espera, o más de uno incluso, ¿sí? Entonces, lo que debe hacer el consejo de familia es llevar estas inquietudes de alguna manera a la asamblea de la empresa, ¿ok? A la asamblea de accionistas, no al consejo, porque el consejo de familia también tiene participación o comunicación más bien en la asamblea de accionistas. Ahí es donde lo debe de llevar, no al consejo de administración, porque el consejo de administración reporta nada más y hace lo que la asamblea le diga que haga. Y la comunicación del consejo de administración con la familia es a través del consejo de familia. Entonces, si hubiese un tema como el que tú estás mencionando, Pablo, lo que yo esperaría es que el consejo se comunicara con la asamblea de accionistas de la empresa y le expresara sus inquietudes y que la asamblea decida, ¿sí? Porque es responsabilidad de ellos, no del consejo de administración que acata lo que la asamblea le ordena, ¿ok? Ahora, ¿cómo pacificar? Esa es otra pregunta importante a la persona que está inquieta. Pues hay que demostrarle el proceso, hay que justificarle los motivos o las razones por las que se hacen o se toman las decisiones, los resultados que eso conlleva y si no está de acuerdo, pues decir, bueno, pues así son las cosas, ¿verdad? Y la mayoría es la que está decidiendo en la empresa. Este, y motivarlo a que exponga mejor, yo también sugiero que se haga eso, a que exponga mejor las causas, las justificaciones, porque muchas veces también lo he escuchado, es que no me gusta esta decisión que tomaron. Oye, ¿por qué no te gusta? Pues que no me gusta. Pues no es suficiente, tienes que tener motivos, razones, argumentos, ¿verdad? Entonces hay que motivarlo, a lo mejor tiene razón, pero no queda claro a que los exponga mejor. Si no los puede exponer, pues hay que demostrarle con otros argumentos superiores que no hay más allá de lo que pueda hacer. Pero lo importante aquí es apertura, comunicación, ir a los lugares correctos, no ir a donde me dicen esto, vas al consejo de administración a expresárselo, ese no es el camino. El consejo de administración reporta, manda la información al consejo de familia, si hay dudas, intercambian para resolverlas, pero dudas sobre esa información y es todo. Las cosas que tengan que ver con otros elementos de la empresa tienen que ir a la asamblea, porque la familia, sus representantes están en la asamblea de accionistas. No sé si responde más o Jorge, menos tu pregunta, Pablo. sí, 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 sí. Jorge, me ha llegado un mensaje de WhatsApp que me dice que cuándo es el momento idóneo, cuándo conformar un consejo de familia. En cualquier momento que la familia crezca. Mira, esto es tan importante y relativo, y lo menciono así, como decir una empresa que va creciendo, en qué momento tener un consejo de administración. ¿Sí? En el momento en que la familia tenga diferentes miembros,
vale la pena irlo estructurando, aunque sean los mismos accionistas inicialmente, que así es como se empieza en una empresa familiar, para que vayan existiendo las estructuras. Es muy común que esas estructuras las vamos olvidando, las vamos dejando, no les vamos pensando o poniendo toda la atención. Entonces, en el momento en que la familia va creciendo más de dos, yo sugiero que ahí vaya viendo esos momentos. Ahora, una cosa que ayuda a tener un consejo de familia, y esto es un tema importante que yo he visto con familias empresarias más de una vez, o muchas veces, mejor dicho así, es de que hay temas de la empresa que se hablan en la mesa, en las comidas y demás, y nunca se dejan de discutir. Y un consejo de familia ayuda a tener, en estos momentos se discute esto, esto se hace así, y fuera de ahí, pues se supone que se debe respetar con gente educada, ¿verdad? Por supuesto, a que pues, no se hable mucho más de esto y se tomen las decisiones de una forma estructurada y ordenada. Entonces, el tener esos espacios y hacerlo desde el inicio, pues ayuda mucho a que cuando vaya evolucionando, pues se tengan esta ya práctica, ¿verdad? Y ya sea más natural. Ahora, si no se ha hecho, pues en el momento en que la familia sean ya, que tengan más de dos, tres generaciones, valdría la pena ya empezar a hacerlo porque ya hay más personas, sobre todo cuando se empiezan a agregar parejas, ¿verdad? Ya hay más personas ahí y pues ya tienen cierto impacto, ¿verdad? En esto y sus expectativas pueden ser diferentes, entonces conviene encauzarlas y tener esta relación más clara, principalmente de comunicación. Sí, me gustaría añadir algo. Bueno, me parece muy importante el punto que has mencionado de la evolución, porque al final toda empresa familiar de alguna manera tiene su consejo de familia informal. Aquí lo que estamos hablando es de un consejo de familia formal, es decir, pasar de esos consejos de familia que al principio quizás son en la cocina o en el dormitorio a pasarlo a que evolucione a quizá a la mesa del comedor, donde se integran ya otras personas que les afecta a las decisiones que se están tomando y una siguiente etapa sería pasar de la mesa del comedor al salón, ¿verdad? Quizá ese cuarto más noble de la casa que no se recibe a las personas importantes, porque es una manera de comunicar con hechos de que hay temas muy importantes que no se pueden tomar en la cocina, ¿no? Entre que abro la nevera o me preparo un plato ahí tomando decisiones de negocio, hay cosas que merecen ser tratadas con la formalidad que merecen, ¿no? Por la importancia y por el impacto que puede tener a futuro en la familia. Entonces, esa evolución me parece muy importante. Pero quería compartir algo que a mí me ha servido mucho a ordenar. Cuando uno se enfrenta a una empresa familiar, a una familia empresaria, es muy importante que se pregunte, que intente entender muy bien sus dinámicas y que sepa responder a la pregunta, esta empresa familiar, ¿qué modelo sigue? ¿Es la empresa que está al servicio de la familia? La familia pasa, se sirve de la empresa para muchas cosas, o es al revés, es la familia que está comprometida con el éxito de la empresa, aunque implique renunciar a algunas cosas. Porque eso cambia mucho la importancia, a mi modo de ver, y la trascendencia que puede tener el Consejo de Familia. En mi experiencia, sobre la pregunta que hacían aquí por WhatsApp, ¿cuándo es el momento idóneo? Totalmente de acuerdo con lo que decía Jorge, pero añadiría, es urgente cuando estamos ante una empresa familiar, donde el modelo que está siguiendo desde hace ya muchos años es que la empresa está al servicio de la familia. Es decir, que la familia está chupando muchos y demasiados y excesivos recursos de la empresa, porque eso afecta a la continuidad, al crecimiento óptimo. Entonces, ahí es fundamental porque una de las cosas que más hay consenso en los expertos de empresa familiar respecto al consejo de familia es que cuando está bien conformado, como ha explicado Jorge, logra frenar a la familia en ciertas expectativas
y comprometerla con el éxito del negocio, que en el fondo es clave para garantizar esa continuidad. Entonces es muy importante que cada empresario familiar muy honestamente haga ese examen de conciencia y diga, ¿cómo es mi realidad? ¿La familia se está aprovechando en exceso de la empresa o más bien es al revés? La familia está completamente comprometida con el éxito del negocio. Y en función de eso, el consejo de familia es más urgente que se formalice, porque de manera informal entiendo que está de muchas maneras, ¿no? No sé si te hace sentido, Jorge, esta Sí, reflexión. definitivamente. Tradicionalmente, cuando las cosas surgen, es porque hay problemas, para lo que es precisamente lo que tú estás diciendo. Y es muy común que las empresas familiares tarden en detectar que están pues drenando a la empresa. Y quiero ahondar un poquito a qué se refiere Pablo. Espero que sea lo que tú dices, Pablo, pero le sacan muchos recursos, constantemente están pidiendo que la empresa pues, les dé dividendos o activos que tiene la empresa los utilizan, distraen a los empleados de la empresa, muchas veces porque pues les piden cosas que los ayuden a resolver. Todo eso se refiere a drenar a la empresa y eso es incorrecto. Muchas veces los directivos de una empresa pues no le quieren decir al hijo del dueño no, que tiene que le pide algo porque pues el dueño no se vaya a enojar. Entonces eso es a lo que se refiere, creo que es a lo que te refieres, Pablo. Espero Total, que sea así, ¿verdad? total. Y ese es un problema real que se da. Yo entiendo que una empresa familiar se desarrolló, se hizo, fue la intención de la persona que lo inició, las personas que lo iniciaron, de apoyar a la familia económicamente, con valores y con otras cosas que la familia pues, podría aprovechar para crecer, desarrollarse, disfrutar la vida, etcétera. Pero hay límites, definitivamente, porque luego se llega al otro extremo donde le sacamos de más a la empresa para que se mantenga, se desarrolle, crezca y pues pase a diferentes generaciones en el futuro. ¿Sí? Claro, comprometiendo el crecimiento. Es eso, ¿eh? Y generalmente se da, a eso me refería Jorge, ese tipo de actuaciones que comprometen el crecimiento óptimo de la empresa familiar, sobre todo se dan en esas familias que tienen consejos de familia muy informales en la cocina o en el dormitorio y que responden, toman decisiones muchas veces basados en quejas, en reclamos. Y es esa etapa de consejos de familia, de cocina, dormitorio, hay que pasarla a una etapa de formalizar el consejo de familia con personas idóneas y con políticas muy claras que garanticen la continuidad de la empresa familiar. Por tiempo hay que ir terminando, Jorge. Yo tenía otra pregunta muy importante que hacerte, que es cómo dar ascendencia al consejo de familia. Lo habíamos comentado en más de una ocasión, ¿no? La importancia de darle autoridad, pero sobre todo de darle ascendencia. ¿Qué reflexión puedes hacer al respecto? Pues mira, lo importante es de que toda la familia respete las decisiones del consejo y las apoye, como en cualquier organización formal. Al final del día, eh, mal o bien, decidiste quiénes son tus representantes y pues los tienes que apoyar. Un consejo de familia formal tiene reglamentos también, Pablo, que tienen que desarrollar precisamente cuando la familia se hace muy extendida. Entonces pues hay que respetarlos, ¿verdad? Si no existieran esos reglamentos formales escritos, pues se van generando tradiciones, costumbres que también hay que respetarles. Es una forma de tener esa ascendencia. Lógicamente, otro tema importante es que las personas que están ahí, que representan a la familia, que es la asamblea en general de la familia, pues sean personas que confíe, en las que confíen los demás miembros y que, como mencioné antes, tengan ascendencia sobre los demás por lo que dicen o hacen. Entonces, más o menos creo que esa sería la forma en que se puede lograr. Entonces, depende qué tan formal lo tengas, y si no lo tienes muy formalizado, pues va a depender mucho de costumbres, tradiciones y de las personas que participan definitivamente, que tengan pues esa ascendencia sobre los demás, que sean creíbles, que hayan tenido alguna relación fuerte con la familia, etcétera, ¿verdad? Es a lo que se refiere.
Muchas gracias, Jorge. Bueno, tenemos que ir terminando y es el momento de dar la palabra a nuestros participantes. Hay un comentario muy bueno aquí en el chat que quiero comentar y hay una mano levantada. Doctor Íñigo López, adelante. Sí, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Sí, Sí. adelante. Buenas tardes, Weiss. Buenas tardes, Pablo. Álamo. Eh, yo quería felicitarles en primer lugar por el conversatorio y añadir, pues un poco en la línea de lo que dice el doctor Weiss, que pues muchas veces la empresa, el empresario que inició todo fue el abuelo o el bisabuelo, que era un empresario individual, un comerciante individual, y que fue creando un negocio, fue creciendo, y efectivamente luego, por la misma evolución del negocio, se institucionalizó con la regla de la ley, se crearon pues, la asamblea de accionistas, consejo de administración, etcétera, el órgano de vigilancia, y efectivamente, todos estos órganos de la familia de los que estamos hablando son, como dices bien, Pablo, muchas veces son informales. Es decir, se reúne la familia pues, en una boda o en una barbacoa, como dices tú, en la cocina de la casa. Eh, pero estos órganos realmente no están contemplados en la ley. Es algo que se ha ido creando, que tienen autoritas, no tienen potestas, usando un lenguaje muy jurídico. Por lo tanto, para eso están los órganos del gobierno corporativo, el Consejo y la Asamblea, que casi es un espejo, o debe ser un espejo de esos órganos familiares, pero que muchas veces sus intereses no son idénticos a los de la familia. En la familia hay disputas, muchas veces hay problemas personales, y eso no debe de contagiar, para no comprometer el crecimiento y la continuidad de la empresa, no debe de contagiar a los órganos corporativos. En ese sentido, bueno, los órganos corporativos tienen sus consejeros, obviamente patrimoniales, como es normal, la familia, pero tiene también consejeros independientes, consejeros relacionados, y hay que separar porque muchas veces yo me encuentro con que no son identidades de intereses, la familia de la empresa familiar. ¿eh? Pues muchas gracias Muchas gracias, doctor Íñigo. Jorge, ¿te parece que para finalizar comentemos este aporte que hace Román? Y también Sí. creo que Silvia está escribiendo. Ah, Adelante, ah, Jorge. eh, Mira, Román Barreto menciona las expectativijas de las generaciones siempre son muy elevadas, no se adaptan a bajar de niveles. En ocasiones las empresas comercialmente no pasan por un buen momento y las decisiones deben de ser muy bien explicadas dentro del consejo familiar. Pues aquí hay varias partes. Una es las expectativas. Yo creo que es importante que queden claras. El consejo de familia, una de sus actividades debe de ser controlar estas expectativas y ponerlas en el plano adecuado, sobre todo para las siguientes generaciones o los nuevos miembros que se van sumando, ¿verdad? Tanto hacia abajo como hacia arriba, ¿eh? A mí me ha tocado ver expectativas que dicen somos una empresa muy pobre, no podemos hacer muchas cosas, cuando realmente la empresa es muy rica, pero también me ha tocado verlo al revés, que crean expectativas muy grandes cuando la empresa pues, realmente no tiene tantos recursos. Entonces, tienen que ser unas expectativas adecuadas. Ese es un tema muy importante. Entonces, eso tiene que ser muy bien explicado, ¿verdad? A los diferentes miembros de familia, pues para que pues, creen unas expectativas correctas. Yo creo que eso es un tema importante, sobre todo cuando pasan por malos momentos, como dice aquí Román Barreto. No sé si tú tengas algún comentario, Pablo. Totalmente de acuerdo. Iba a decir que me gustó mucho su comentario. Es un reto. He percibido ese reto de comunicación. Hay que explicar las cosas muy bien y mi experiencia, Román, es que cuando se ha explicado bien las cosas, las expectativas de esos jóvenes se han moderado y Ujú. han logrado entender por qué ciertas cosas que querían no son convenientes. Entonces, totalmente de acuerdo que es un reto de comunicación y es un reto educativo, Román. Ojalá que esos jóvenes también se trabaje con ellos a tiempo, antes de que Ujú. esas expectativas sean totalmente
desequilibradas, ¿no? Tenemos experiencia de familias donde han logrado cultivar esos valores, por ejemplo, el valor del espíritu emprendedor, de que yo aporto al patrimonio, no solamente me hago uso de él, el valor de la sobriedad. No tengo por qué cambiar de coche todos los años, etcétera, etcétera. Hay una serie de valores, Román, que cultivados desde pequeñitos ayudan a que luego eso que dices no se dé de una manera tan exagerada. Pero totalmente de acuerdo contigo que hay un reto de comunicación que corresponde al Consejo de Familia, o sea, lo ha explicado muy bien. Había otra intervención, Jorge, Sí, déjame ver, de Silvia, me este, parece. de Silvia, Carolina, dice, ¿alguna recomendación de la manera en que se debe involucrar en el grupo a la tercera generación? Se va a dar una inducción de los nietos de edades de 10 a 30 años. Silvia, yo creo que ese es lo más importante, dar esas charlas. ¿Sí? Eh, Mi punto de vista y mi experiencia, mi punto de vista que se deben dar esas charlas, y mi experiencia es que generalmente no se dan, se tienen miedo de transmitir esa información y es parte de lo que hemos platicado antes. Transmitir la información, involucrar sobre lo que sucede en la empresa. Mira, Silvia Carolina, déjame decirte lo que vi que una empresa hizo, que nosotros apoyamos en cierta forma alguna vez, y hicieron un folletito informativo sobre el desarrollo que tenía la familia para los niños. O sea, no nomás para gente de 10 años a 30, sino para gente que tenía menos, los niños que tenían, los nietos chiquitos, de una especie de cuentito que hizo una de las mamás, ¿verdad? Para explicar cómo era el desarrollo de la familia, porque eso también iba, ellos lo veían y fue parte de lo que promovimos, que pues es generar amor por la empresa, porque muchas veces pues hay un rechazo también, generar amor por la empresa para que la quiera y que crees expectativas adecuadas. Entonces, yo creo que el tener estos temas de inducción, explicar en qué consiste la familia, cómo es la relación con la empresa, en qué consiste la empresa, qué es lo que aporta la empresa, qué es lo que genera su historia, que muchas veces no es conocida a detalle, las batallas, porque siempre hay batallas en todas las empresas familiares, de sobrevivencia, de crecimiento, de desarrollo, conviene documentarlas y conviene transmitirlas. Adicionalmente, lo que dice Pablo, educar en diferentes áreas, puede ser en espíritu emprendedor, puede ser en finanzas, muchas veces simplemente para leer los estados financieros, puede ser en temas de desarrollo familiar, de cómo mantenernos juntos y mejorar la comunicación, puede ser en temas de cómo manejar problemas, porque hay veces pues pueden generarse problemas que se pueden ir desarrollando y vale la pena tener medios que nos ayuden a controlar eso o a que no se den. Todo ese tipo de cosas pues hay que irlas desarrollando con programas, con reuniones, con cursos, con actividades. Me ha tocado participar con familias en donde incluso hacen un campamento precisamente para involucrarse y conocerse mejor, sobre todo cuando son familias muy retiradas. Entonces, ya va a depender mucho de la familia y de lo que se quiera hacer, pero al final del día, identificar esas necesidades y hacer las cosas como la que estás proponiendo aquí, en dar una inducción, no sé qué tipo de inducción, pero ya el tenerlo en sí mismo, pues yo te felicito porque es un tema que no cualquiera decide y no cualquiera lleva adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Se tiene una fecha para mayo. Sería todo un día y darles una reunión. Lo que no queremos es aburrirlos, Pues porque, mira, mi experiencia es muy simple, tienes que tener actividades serias y actividades pues no tan serias, digamos, más recreativas, sobre todo si es ok, todo un día. Entonces, tengan una reunión de una hora, hora y media, un ok, receso largo de otra hora, luego otra ajá, reunión chiquita con algunas actividades de integración, ajá, la comida y terminan. No terminen más allá de las 4 o 5 de la tarde, porque si no, ajá. también se No hace más muy allá largo. porque van a Sí. renunciar. Ok. Entonces, esa es mi experiencia. Tiene que ser algo muy dinámico, Ujú, rápido, con información precisa. ok, Conviene que se lleven algo por escrito, oh, definitivamente.
Ok. para que lo puedan reflexionar, porque es muy difícil reflexionar todo ahí, ¿sí? Ujú. Eso es lo que yo recomendaría. Ok. Como un folletito, comentas, o tipo Unas boletín, hojitas, ¿verdad? un boletín, la Una hoja por los dos presentación, lados. sí, la presentación que se les va a dar, no sé, depende de qué es lo que vayan a informar, sí. Ok. Se les está pidiendo que lean un libro de la familia. Hay un libro como del... Ok, ok. Pero bueno, Pocos te lo van a leer. sí, claro. Ok. Muy bien. Gracias. Me parece que Silvia ya tiene todo el plan de acción Sí, qué detallado. bueno, Silvia. Y qué Querría bueno quedar ella que, aquí en la charla. sí, Gracias. y qué bueno que lo haces para animar a los que estén aquí también a que hagan este tipo de cosas. Lógicamente, lo puede uno empezar a hacer con sentido común. También es conveniente, pues, apoyarse con este tipo de foros o con asesorías más directas o cosas por el estilo, ¿verdad? Sí. Ya cada quien lo hará como mejor le vaya. Sí, Claro, la parte de gobierno corporativo y todo lo del consejo y todo lo va a dar un asesor claro. externo, ¿no? Y Claro. el director general le va a platicar sobre la estructura de la empresa, Ujú. pero falta todo Qué lo bueno. recreativo, lo relajado. Sí, Tengo que sí, ver sí, sí, eso. sí. Ok, gracias. No, Qué con bueno. gusto. Felicidades, Eh, felicidades. Pablo, yo Bueno, creo que vamos Jorge, si te construyendo porque ya se parece, nos nos concluyendo, sí. despedimos porque nuestro compromiso es no pasarnos de la hora y estamos a 2 minutos. Si quieres dar un mensaje final. Pues la idea final de estos foros es precisamente que ustedes se llevan ideas que pueden aplicar. Nos da mucho gusto compartirlas. Como ustedes se dieron cuenta, muchos de estos temas no hay recetas, por desgracia, únicas. Ojalá las hubiera, pero como no hay recetas de cómo desarrollar una familia igual, sucede lo mismo con los consejos de familia. Entonces, nuestra aportación para ustedes es que se lleven estas ideas, estos comentarios, que se abran estas inquietudes para que ustedes puedan, pues, pensar qué es lo que se debe hacer, ya que si están aquí es que tienen cierto nivel de interés, ¿verdad?, en esto y que lo desarrollen. Si nosotros los podemos ayudar en algo, lo haremos con mucho gusto. Sí. Bueno, yo quiero agradecer a todos los presentes. He visto a gente conectada de Francia, España, Colombia, Paraguay, Argentina y por supuesto la mayoría de México. O sea que ha sido un placer que CETIS Universidad os haya podido aportar valor y que alguna de las ideas que hemos compartido pues puedan servir a impulsar la continuidad y el éxito de vuestra empresa familiar. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo mes, ¿verdad, Jorge? Así es, ya tenemos programado, les haremos llegar la invitación para que sigan participando y si quieren invitar a alguien más, pues lo hagan con mucho gusto. La ventaja del Zoom es que no cuesta para nadie, más que el tiempo que estamos aquí. Muy Que, bien. que Un estén muy bien, saludo, cuídense mucho, saludo a saludos a todos. todos, gracias. Chao, Jorge. Chao, Feliz chao tarde. Pablo, chao Benigno, cuídense, Gracias, Ada, por tu apoyo. gracias. Gracias.